Entonces yo pienso que es importante que tengamos claro qué es lo que creemos, ¿cierto que sí? Que en un momento determinado es lo que ustedes y yo creemos, porque definitivamente es a la luz de la palabra el sentido de que ustedes y yo tenemos un conducto regular aquí, que es nuestra creencia, lo que ustedes y yo tenemos en nuestro corazón. Ahora, pastor, yo ya me la sé, son las 5 solas y todo eso, y le doy por nombre en esta mañana eso, las 5 solas, porque esa es la base de la iglesia cristiana. Y cuando digo iglesia cristiana es la base de toda la iglesia cristiana. Pero tengo que ser muy sincero, muchas han cambiado esas bases, o más bien dan mal manejo a esas bases. Así que debemos tener claridad cuáles son las 5 solas que en cierta manera nos regala el Señor en esta mañana. ¿Alguien las quiere? Amén. Un momentico, Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Un texto muy conocido. El cielo y la tierra pasará, ¿más qué? ¿Más qué? Mis palabras, tu palabra no pasará. Amén. Y por eso me quiero basar en cierta manera en esas 5 solas, pero quiero dejarlo claro en esta mañana. No es tanto por los reformadores, sino quiero decirles que es por la bendita palabra del Señor, que son las bases para tu vida y mi vida cristiana. Amén. Debo de hacer un recuento un poquito antes del siglo XVI. Solamente la iglesia y algunos eruditos eran los que podían leer la palabra de Dios. Es más, en ese tiempo no era el idioma como tal, sino era solamente como fue escrita la palabra. Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento griego con algunas cositas de arameo. Entonces, solamente unos cuantos exclusivamente eran los que leían la palabra de Dios. A ellos se les llamaban eruditos. Y nadie más podía, nadie más tenía acceso a poder leer la palabra y era más como un pecado también. En el siglo XVI sale alguien que se llamó Martín Lutero. Y Martín Lutero tradujo la Biblia a lo que es el alemán, con la idea de hacerle accesible a la gente del común, diciendo, oiga, esa palabra no es solamente para algunos, sino esa palabra es para todo el que en un momento lo desee. En 1534, Lutero imprimió la primera Biblia en alemán y más de 100,000 copias fueron distribuidas a través de lo que fue Alemania como tal. En el año 1543, 9 años después, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento, o sea, del griego al castellano. Este hombre se dedicó exclusivamente a tomar solamente lo que es el Nuevo Testamento y decir, vale la pena que el latino también tenga ese conocimiento de la palabra de Dios. En el año 1569, Casidoro de Reina tradujo la Biblia completa al español. Casidoro de Reina. Esta versión fue conocida como la versión del oso, porque tenía un oso dibujado ahí en la carátula. Ya después de esto, Cipriano de Valera hizo una revisión de esa Biblia de Casidoro y entonces la tomó y dijo, bueno, hay que hacer esta revisión y la hizo en el año 1602. Esta es la versión que conocemos como la Reina Valera hasta el día de hoy. Han tenido algunas actualizaciones, estoy hablando de la 1602 y ya estamos en la 2000 algo, ¿no? En la 2000, sí, en la 2000. Entonces han hecho algunas versiones más acerca de ello. Cabe destacar que todas estas versiones eran solamente usadas por los protestantes. ¿Quiénes son los protestantes? ¿Quiénes son los protestantes? Mire el que tiene al lado, dígale, sí, tiene cara.
Porque cuando yo estoy hablando de Martín Lutero, hay otro personaje que es Juan Calvino. Ellos hicieron unas tesis, 99 tesis, y la pegaron en una iglesia en Inglaterra diciendo, oiga, la iglesia está mal, la iglesia está equivocada. Y yo quisiera que esas 99 tesis las tomara la iglesia y las acomodara como debe ser a la luz de la palabra. Y entonces eso fue lo que hicieron estos reformadores o protestantes. Y esto estaba prohibido en España. Esto se prohibió completamente por la Iglesia Católica Romana. Hasta 1782 la Inquisición española permitió la publicación de lo que es la Biblia en español. Ahora, como resultado de la traducción de la Biblia a los lenguajes locales y debido a lo que es el acceso que tuvo la gente a las escrituras, dio una corriente de interpretación bíblica liderada por Martín Lutero. Eso empezó a revolucionarse y eso ha permanecido hasta el día de hoy. Y de esa corriente se derivaron las principales doctrinas que en el momento llamado movimiento protestante hoy las abraza las denominaciones o en el sentido de lo que es nivel mundial la Iglesia de Cristo Jesús. Esas doctrinas son las que conocemos como las 5 solas. Las 5 solas. Entonces, con esto quiero darles a entender algo. Ustedes y yo abrazamos las 5 solas. Y ahorita voy a explicar una por una. Pero algunos se fueron al otro extremo de ser más calvinistas que Calvino. Cuando digo esto es que en un momento fueron demasiado radicales frente a lo que tenía como convicción Calvino. Y entonces tomaron más bien a Calvino en vez de lo que Calvino trató de dar a entender de que era la iglesia cristiana. Entonces quiero aclarar esto porque ustedes y yo no somos más calvinistas que Calvino. Ustedes y yo estamos basados por las 5 solas que están en la bendita palabra de Dios. Amén. Y es importante tenerlo en cuenta para que no digan, no, entonces ahora luteranos, no. Las 5 solas, la denominación conjunta por 5 frases en latín que surgieron durante lo que fue la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas basadas en lo que es los reformadores o los protestantes que entraban en contraposición a la doctrina católica en su momento. Recuerden que había una sola iglesia, una sola, y ellos dijeron, esa iglesia está mal. Esa iglesia necesita ser reformada y por eso ellos trataron en cierta manera de decir necesitamos cambiarla. Ahora, la palabra latina sola significa en español solo, solamente o únicamente. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para una vida práctica y una vida cristiana completa en el Señor. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas, a doctrinas extendidas al comienzo del siglo XVI como tal, en lo que es la cristiandad latina. Y los reformadores criticaban, atribuyéndole a la usurpación de competencias, atributos o cualidades de la jerarquía eclesiástica. ¿De qué estoy hablando? De que la iglesia se olvidó de lo que en un momento todo viene de Dios, todo es de Dios y todo es para Dios, y empezaron ellos a colocar la mano del hombre y por supuesto empezaron a dañar el sentido de la iglesia. Entonces estamos hablando ahí de la Iglesia Católica Romana, especialmente por la cabeza que se llamó o se llama el Papa. Pastor, ¿y de dónde salió eso? Hay algo importante que está en la Biblia y simplemente dice, Pedro, tú eres ahora Pedro. Pedro significa roca, porque sobre esta piedra yo instituiré mi iglesia. ¿Recuerdan? Está la escritura como tal. Y tenga en cuenta que es Pedro el que en Hechos 2 de los apóstoles inicia la iglesia cristiana.
cristiana. No fue el Papa. Es más, no aparece Papa por ningún lado en la Biblia, sino es Pedro el que instituyó la iglesia de Jesucristo en Hechos capítulo 2. Entonces se cumplió esa palabra que le dijo Pedro, le dijo Simón, ahora vas a ser Pedro. Y Pedro significa roca, porque sobre esa roca va a ser instituida mi iglesia. Ellos toman esto diciendo, ese Pedro es el Papa. Y resulta que Pedro ya cumplió su propósito y adivinen, ya murió y por supuesto fue el que hizo que esto se extendiera por todas las naciones. No sé si lo di a entender bien. Ahora, esa iglesia católica, especialmente por la cabeza del Papa, y que en realidad correspondía o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos como tal. Por eso ellos empezaron con ese sentir de decir, necesitamos entender la palabra de Dios completamente todos. ¿Cuáles son esas 5 solas? La primera, sola escritura. La segunda, sola gracia. La tercera, sola fe. La cuarta es solo Cristo. Y la quinta, sola la gloria para Dios. Sola la gloria para Dios. Amén. Ahora, empecemos con sola escritura. Sola escritura. Esta declaración enseña que solo la palabra de Dios, ojo, la Biblia es la única regla de fe y de conducta que rige la vida del creyente. Ten en cuenta esto que estoy diciendo. Ojo, ellos dijeron en el siglo XVI que solo la palabra de Dios, que solo la Biblia, enseñándosela a los demás y diciéndole, oiga, ahora ya está en su idioma, léala, entiéndala un poquito, es la única regla de fe y de conducta en la vida de un creyente. No hay más. No hay más. ¿Por qué abrazamos nosotros ello? Porque ella es la que cambia, transforma tu vida y mi vida. Leyendo Condorito no. Calimán. Nos quedamos por allá, ¿cierto? Porque ahorita renovado, ¿no? Ojo. ¿Por qué la abrazamos? Porque es infalible la palabra de Dios. Ojo con lo que está diciendo la Reforma en el año 16 y que ustedes y yo lo abrazamos el día de hoy diciendo, la única que puede transformar mi vida se llama la bendita palabra de Dios. Ahora, a diferencia de tantas religiones, a diferencia de sectas, herejías que han existido en la historia de lo que es el hombre, el cristianismo legítimo solo deposita sus principios, sus formas en las Sagradas Escrituras, lejos de tradiciones, lejos de filosofías humanas y cualquier otra fuente ajena a lo que es la revelación divina. No hay otra cosa diferente que ustedes y yo podamos decir, es verdaderamente el cambio y la transformación o el manual de vida de parte de Dios para mí. El principio de la autoridad de las Sagradas Escrituras está en el fundamento de la legítima iglesia cristiana. No acepta otra fuente, no se debe aceptar otra fuente. Es la eterna palabra de Dios que ha permanecido inmutable, aún en medio de descréditos, aún en medio de intentos de exterminio, aún en medio de que dicen que son fábulas, que son acérrimos enemigos de... No, hoy sigue siendo vigente y única dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso el cielo y tierra pasarán. Eso pasa. Pero esa palabra nunca, jamás pasará. Porque seguirá siendo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Esa declaración realizada en el propio autor, que es el Señor el que en un momento escribió, el Señor Jesucristo, muestra de manera clara la inmutabilidad y eternidad de la palabra de Dios. Ojo, la cual no está sujeta al tiempo, no está sujeta a lo que es el espacio, ni siquiera vulnerable a las vicisitudes de lo que es la existencia. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia a fin de que el hombre sea perfecto. Estoy parafraseando,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Para que tengan en cuenta, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando es inspirada por Dios va a ser útil ¿para qué? Para enseñarme a mí, para redarguirme a mí, para corregirme a mí, para instruirme a mí en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. ¿Y para qué? ¿Eso cómo para qué? ¿Para qué me sirve? Para que en cierta manera el hombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Cuando digo hombres, no digo solamente hombres, sino el género completo. ¿Cuántas personas de Dios hay acá? Ojo, seamos perfectos para la gloria de Dios. Ese es el sentido de lo que es la palabra del Señor. Además, es ella la que nos prepara, ojo, nos prepara para toda buena obra, para todo lo que el Señor ha colocado en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la palabra traducida como inspirada dentro del griego como tal es pneustos, que significa exhalar como tal. Y es como decir que la Biblia fue exhalada por Dios. Y en esa inspiración de parte de Dios que nos obliga a poner la Biblia por encima de toda otra autoridad, de opiniones o de declaraciones humanas. Entonces los reformadores dijeron, oiga, solamente la palabra de Dios. Significa que ya desde ese tiempo habían otros anexos, habían otras cosas que estaban colocando. Desde ese tiempo ya empezaron a decir, metámosle otra cosita más. Cuando en un momento determinado dice Apocalipsis, ni una tilde, ni una coma, ni se le quitará, ni se le pondrá a esta, la bendita palabra de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el sentido como tal, y los reformadores afirmaban que todo lo que se cree y se practica debe tener como fundamentos la sola palabra de Dios o la sola escritura. El Papa, la Iglesia, la tradición, los concilios no pueden estar sobre o por a la par de las escrituras, ni tampoco a la par con ellas. No tienen por qué. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué decían los reformadores? ¿Qué decían en su momento y que colocaron las 99 tesis allí colocadas? Lo primero, la Biblia es lo único que debe regir la conciencia del ser humano. ¿Cuántos lo creen? Y aquí tengo que decirles algo. ¿Cuántas siguen orando para cambiar a su marido? Gloria a Dios, ya no. Yo te quiero decir algo. Por más que quieras hacer cosas, ni tú ni yo cambiamos a nadie. No hay nada que hacer. El único que cambia y transforma vidas se llama Dios. Y hoy lo hace a través de la bendita palabra de Él. No hay nadie más que cambie. Por más que usted quiera decirle, venga Raimundo, léame la mano a ver cómo, nada. No va a haber nada que cambie, porque es Dios el único que puede transformar vidas, el único que puede llenar verdaderamente la vida de los demás. Yo no sé si me debe entender bien. Pero los reformadores también decían, la Biblia es la única regla de fe para la iglesia debido a que ella es la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay otra. No hay necesidad de otra revelación para la iglesia debido a que todo lo que uno necesita para ser creyente se encuentra acá. Por eso es tu manual, mi manual de vida. Todo está allí. También decían los reformadores, no existe ninguna otra regla de fe infalible fuera de las Escrituras, pues ellas son inspiradas por Dios y literalmente son el aliento de Dios. Entonces no hay más. Entonces cuando hablamos de sola Escritura significa que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia está completa en sí misma, que la Biblia es inerrante, no contiene errores, es infalible, por tanto es incapaz de fallar. ¿Cuántos lo creen? Y por último, es la autoridad suprema por encima de todo. Y entonces algunos ejemplos contrarios a la sola Escritura, algunos ejemplos que en un momento vemos al día de hoy a la sola Escritura. La Iglesia Católica Romana. Ellos declaran que la tradición,
la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y están ligados. O sea, no es la única. Esto no es lo único. El sistema de gobierno de ellos, el magisterio de la iglesia y la tradición son supremos, igual a la palabra de Dios. Y ahí, permítame decirle, es uno de los mayores desacuerdos que tenemos con la Iglesia Católica. Según el plan prudente de Dios, están unidos, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción única del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. O sea, ten en cuenta, el que salva no es Dios, sino también la tradición y también ¿quién? El sistema de gobierno. O sea, estamos mal, ustedes y yo, si creemos que el Papa nos puede salvar. Estamos cerrados. Entonces, hay una equivocación ahí grande. Pero hay otra iglesia también, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es la famosa llamada mormones. Como compañero de la Biblia, entonces ellos dicen, el libro del Mormón es un testigo de divinidad de Jesucristo y de su función como Salvador del mundo. Entonces, a esto tengo que anexarle el libro del Mormón que está a la par, que está a la igualdad. Entonces, ahí sí ya estará completa. ¿Por qué? Porque dicen que el libro del Mormón restaura verdades claras y preciosas que se han perdido en la Biblia. ¿La Biblia está perdida? ¿Se ha perdido algo de la Biblia? Entonces, qué equivocación. Cuando estudiamos el libro del Mormón, según ellos, se esclarece nuestro entendimiento de las doctrinas de la Biblia, pero basados en lo que ellos creen, no en lo que la palabra dice. Y ahí sí estamos bastante equivocados. Yo no sé si lo creyeron. Entonces es un poquito ejemplos que están allí y que por supuesto nos colocan allí. Segunda sola. La primera es ¿qué? Sola escritura. La segunda sola gracia. Sola gracia. La palabra gracia es lejos, la más resistida de todos los seres humanos, que insisten en que sí hay méritos suficientes para salvarse por medio de buenas obras y de aportes que podamos hacer. Ten en cuenta que en un momento determinado ustedes y yo creemos que es por gracia que estamos aquí sentados, que es inmerecido esto que estamos recibiendo hoy. ¿Cuántos lo creen? Que es inmerecido el amor de Dios tan grande que ha colocado en nuestras vidas. Yo no sé si lo crea. Es inmerecido porque definitivamente, ¿quiénes somos nosotros para recibir semejante misericordia de Dios? Muchas veces cuando me boto en el piso le digo, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para recibir tanto de parte tuya? Yo no sé si hemos recibido misericordia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para recibir tanto? Y esto es por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo no merecido. O se lo puedo reducir mejor, regalo desmerecido. Un regalo desmerecido. Esto quiere decir que la persona que lo recibe no solo no lo merecía, sino que se había dicho indigno de merecerlo. Por eso una pregunta, ¿cuántos pecaron hoy? Y por eso venimos a la casa del Señor. Porque si pecamos y rezamos, empatamos. No. Porque si venimos delante del Señor hay oportunidad de que Él nos perdone y volvamos a estar en paz con la gloria del Señor. No sé si me debe entender. Pero esto es inmerecido, iglesia. Mire, fue esta palabra gracia la que dentro de las 5 solas del protestantismo más polvoreada levantó dentro de la arrogante doctrina católica. Fue lo que en un momento determinado explotó allí dentro. ¿Por qué? Recordemos que en estos tiempos se exigía la impúdica cobranza de las indulgencias. ¿Hemos escuchado algo de eso?
¿Sí hemos escuchado algo de las indulgencias? ¿Habían que pagarlas, cierto que sí? Pues te digo algo, iglesia, hasta el día de hoy, hasta la actualidad, se realiza ese cobro. ¿Cómo? Cada vez cuando tú das un aporte a un sacerdote, a un cura, para que en sus misas mencione el nombre de algún ser querido fallecido, ¿a fin de qué? De que por esa cancelación se solicite a Dios el paso desde el purgatorio, que no se sabe qué es, no existe, al descanso eterno. Una doctrina que evidentemente raya a lo irracional y lo antibíblico. Y hoy todavía lo hacen. Te lo voy a aclarar mejor. Siempre que hay un sepelio en la iglesia, siempre que hay un matrimonio en la iglesia, siempre que hay bautismos en la iglesia, me preguntan, pastor, ¿cuánto vale? Yo les digo, ¿cómo se le ocurre? No vale absolutamente nada, porque esto lo tenemos por gracia. Porque lo que tenemos lo recibimos por gracia, y por gracia debemos de darlo. ¿Se salvaron los que se van a casar? Amén, no se preocupen. Yo le doy gracias a Dios, hasta el día de hoy, la iglesia no cobra absolutamente nada de eso, porque nos pareceríamos entonces a ellos, pagando indulgencias que no le corresponden a nuestro entorno, sino solamente a Dios. ¿Quién es el único que salva? ¿Quién es el único que da verdaderamente sentir en nuestro corazón de tener vida eterna? Y sin embargo, muchas veces tomamos posesión de lo único que hace, de lo único que puede hacer Dios, porque nosotros no podemos hacerlo. Entonces, cada vez que tú digas, ay, una misa por fulanito de tal, a ver si de pronto lo pasan, eso es una indulgencia que estás pagando. Y permítame decirle, es antibíblica, porque solamente por gracia Dios te llamó a ti, me llamó a mí. Pastor, pero es que la tía era tan bella, tan linda. Pero si la tía no aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ay, pastor, ¿será que en una misa no puede? Pastor, haga un culto para que pase. No hay nada que hacer, nada que hacer. Eso es totalmente antibíblico. La Biblia es clara en enseñar que la salvación es por sola gracia de Dios a través de Cristo Jesús, y no hay ningún mérito humano acá. No hay nada que pueda hacer el hombre. Yo no sé si lo creyeron. Se lo doy a la luz de la palabra, Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino también es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está claro? Esto no es nuestro, iglesia. No nos corresponde a nosotros, por supuesto, absolutamente nada. Es por la gracia de Dios. El creyente como tal es rescatado de la ira de Dios solo por gracia. ¿Sabe qué merecíamos ustedes y yo? ¿Sabe qué merecíamos? Dígale que tiene la muerte. ¿O no? ¿Qué merecíamos? La muerte. Era lo que merecíamos. Pero el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo es el que trae al creyente a Cristo y te libera de la esclavitud del pecado y lo resucita, trasladándolo de la muerte espiritual a la vida espiritual en Cristo Jesús. Ese es el trabajo que en un momento hace la Divina Trinidad. Ese es el trabajo que en un momento determinado hacen ellos tres, para que tu vida y mi vida verdaderamente sea glorificando el nombre de Dios. No sé si lo creen. La salvación no es el resultado del trabajo humano, iglesia. Métodos humanos, técnicas humanas, estrategias no pueden producir esa transformación. Lo único es la fe, porque simplemente ni siquiera es producida por nosotros, sino viene de Dios. Viene de Dios. La oscuridad no puede traer a la luz por sí misma. Te lo digo de esa manera. ¿Cuántos vinieron aquí a la iglesia porque no tenían nada que hacer?
No, es que no, me levanté como que sin nada que hacer, entonces me voy para la iglesia. No, es más, yo te digo algo, fuimos reacios a venir a la iglesia. ¿Alguien lo cree? Fuimos reacios. Permítame decirle, mi esposa luchó 1 año para que yo llegara a la iglesia. 1 año. Y yo, no, por allá no voy. Por allá no voy. Ahora, yo no sé cuál sería tu historia, pero tú no estás aquí porque no tenías nada que hacer. Tú estás aquí porque te hicieron una invitación. Y esa invitación ni siquiera es humana. Esa invitación es de Dios que está golpeando tu corazón. Y tú eres el único que puedes abrir ese corazón para que Él esté contigo y yo con Él. Eso lo dice Apocalipsis. Yo no sé si lo crea. Entonces ten en cuenta que ninguna obra es nuestra. Uy, pastor, es que yo voy a la iglesia a ver si me quito esa vieja de encima que me tiene cansado invitándome cada 8 días. Pues esa vieja que usted le dice está siendo usada por Dios, golpeando tu corazón para que vengas un día y recibas la bendición del Señor. No sé si me dio a entender mejor. Entonces ahí empezamos a ver que la gracia es de Dios, que la fe la coloca Dios. Esta doctrina define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. Es la única. Es por la gracia. La gracia es lo contrario al pago, es lo contrario a la compensación que queramos hacer. Cualquier cosa que una persona merezca o que se haya ganado por su mérito, por su esfuerzo, es pago o compensación. Pero la gracia no tiene que ver nada con méritos personales. La gracia solo la puede disfrutar la gente indigna como cada uno de nosotros. A nadie le gustó que le dijera así, ¿sí ve? ¿Sabe por qué? Porque si nos ponemos a pensar nuestra vida anterior, qué vergüenza con el Señor, ¿o no? Eso es indigno. No sé si lo creyeron. Entonces la claridad de las Escrituras es sorprendente. No hay posibilidad de malinterpretar esa clara enseñanza de parte de Dios. Es confiar en nosotros mismos. Significa que estamos anulando y rechazando deliberadamente la operación de la gracia de Dios. Y además con ello estamos diciendo que los beneficios divinos son otorgados. No como una decisión soberana de parte del Señor, sino como una recompensa de nuestras buenas obras. Yo te digo algo, por buenas obras, por más buenas obras que hagamos, no tenemos salvación. Por más mercados que repartimos, no tenemos salvación. Por más que quieras hacer obras, no tenemos salvación. Sino a través de la invitación del Señor, que se llama gracia, y que tú la aceptes a través de Jesús, para que ahora sí puedas decir, pertenezco al reino de los cielos. Amén. Entonces, los heraldos reformadores, al establecer que los pilares doctrinales, la sola gracia, estaban reconociendo como cuando el apóstol Pablo, que todo solo es por gracia y no hay méritos humanos ni antes, ni durante, ni después. Para exaltación de esa gracia, lo único que ha movido Dios al salvar a los pecadores es la confianza y la doctrina de que Jesús es el Hijo de Dios y que vino al mundo para salvación de tu vida y de la mía. Y que a través de esa salvación podemos ahora abrazar a papá, porque Él rompió el velo en el momento de morir y ahora sí podemos entrar al lugar santísimo y recibir ese abrazo de papá. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero vuelvo a reiterarlo, fueron esos reformadores los que le dijeron, oiga, esto es lo que dice la palabra, porque están haciendo lo contrario. Entonces, nosotros no abrazamos de pronto lo que ellos pensaban, sino abrazamos la palabra de Dios, que es la que lo dice verdaderamente para tu vida y para la mía. ¿Me di a entender? Entonces, tercera sola fe. Sola fe. Esta enseñanza define cuál es el medio único por el cual puedes tú alcanzar la salvación. Esto es cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador. Yo no sé si
tú lo creas de esta manera, tú y yo no hacemos nada. Nada. Mire, ten en cuenta, llevamos 3. Sola escritura, ¿quién la escribió? ¿Quién la escribió? Dios. Y ahora, sola gracia, ¿quién la envió? ¿Quién la envió? Dios. Sola fe. Yo tengo mucha fe. No. Solamente por la fe que envía Dios. Porque ni siquiera eso colocamos nosotros. Dios también la coloca. ¿Qué estoy tratando de decir, iglesia? Mire, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Porque el evangelio de justicia revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Entonces, ¿qué significa esa fe? ¿Qué en un momento determinado habla de esa fe? Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para que creamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Y que a través de ese creer en Cristo Jesús, vamos a ser salvos. Es lo único, no hay más. Esa fe es el medio. Y vuelvo a reiterárselo, no la colocamos nosotros, la colocó Dios. Dios no salva a nadie automáticamente si no cree. A nadie. Ojo con esto que voy a decir, nadie nació salvo. Nadie hereda la salvación, ¿cuántos lo creen? Nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros, nadie. Pastores, que yo oro por mi mamá, oro por mi papá para que el Señor, amén por la oración. Y eso es parte de lo que hace la iglesia, orar. Pero escuchen bien, en muchas ocasiones Dios dice, no lo tengo en la lista. No lo tengo en la lista. Pastor, llevo 22 años, lo que lleva la iglesia orando por mi esposo y nada que cambia. No lo tengo en la lista. Y sabe, te estoy diciendo palabra también acá. Primera de Corintios 7 nos habla del problema del matrimonio. ¿Alguien sabe de eso? ¿Han escuchado de problemas de matrimonio? Eso no pasa acá, pero por si acaso, ¿cierto que sí? Los versículos 1 al 11, tengan en cuenta algo. Son para la pareja cristiana. 1 al 11. Versículo 12 empieza de una manera bien especial que dice, a los demás. Yo no sé qué determinación tenía Pablo ahí en su corazón de decir a los demás. Yo me imagino a los rejuntados, bueno, una cantidad de cosas allí, a los demás. Digo yo, no el Señor. Esta palabra que en un momento está diciendo Pablo no significa que no sea palabra de Dios. Lo que está dando a entender es, no es como Dios lo quería. No es como Dios lo instituyó. Por eso dice a los demás, los que no han sido instituidos en el matrimonio. Entonces lo que trata de decir Pablo es, no es así como Dios lo quiere. Por eso les reitero muchas veces dentro de lo que es el matrimonio, y los bendijo Dios, y les dijo fructificaos y multiplicaos. Pero ¿qué fue primero? ¿Qué fue lo primero? Muchas veces nos multiplicamos y no. Y ahí sí. Yo no sé si me debí entender mejor. Primero es la bendición de Él. Entonces no era así, dice el apóstol Pablo. Versículo 12 sigue en adelante y el 15 llega, el 16 llega a algo especial. ¿Qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si harás salva a tu mujer? ¡Qué palabra! ¿Sabe qué significa eso? Tu fe y mi fe fue dada por Dios y no nos alcanza para transformar a nadie, para cambiar a nadie, ni siquiera a los de mi casa.
La fe fue colocada por Dios para que trates en lo posible de cambiar tu vida y la mía. No, ustedes no, yo mismo con mi vida. Eso fue colocado en cada uno de nosotros. Por eso le digo, no se puede transferir. Esto no se puede transferir. Esto no es que mi mamá. Nada que ver con eso. Tiene que ser personal y es intransferible. Yo no sé si me dio a entender en esta mañana. Pégale un codazo al que tiene al lado, despiértelo de paso y dígale, ¿sí escuchó eso? Ahora, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. ¿Qué? Creemos en Cristo Jesús. Eso lo abrazamos acá. ¿Cuántos creen en Cristo? Y aquí excluimos toda posibilidad que nuestras obras van a contribuir a lo que es la salvación del Señor. Nada que ver. ¿Cuántos lo creen? Solo la fe es la que nos lleva a algo que se llama justificación. ¿Cuántos somos justos acá? Por eso dice, el justo por la fe vivirá. ¿Sigo por acá? Ustedes y yo abrazamos algo. Ahí en la cruz, mis pecados le fueron imputados a Cristo y su santidad, su carácter moral, me es cargado a mi cuenta. ¿Qué es lo que ocurre el día que yo le entrego mi vida a Él? Todo eso se lo llevo a Jesús y ocurren dos cosas. Yo quedo sin deuda. ¿Cuántos están sin deuda acá? ¿Y cuántos están endeudados? Y lo segundo, yo adquiero una santidad ajena. No es mía, pero me ha sido otorgada por Cristo Jesús. Y ahora puedo llamarme hijo de Dios. ¿Me di a entender? Muchos son los que han hecho una profesión de fe, pero no tienen posesión de esa fe. Muchos hablan de profesión de fe, pero no tienen la posesión de esa fe. Y ustedes y yo tenemos que tener esa base de que en posesión en fe es la única oportunidad de entrar al lugar santísimo y recibir el abrazo de papá. Es la única. ¿Cuántos lo creen? Una simple oración para recibir el Señor, hecha de los labios por afuera, no me va a limpiar de mis pecados. Yo debo, ¿qué? No solamente sino declararlo, sino creerlo. Esa es la fe. Mire, la sola fe viene a marcar una diferencia en lo que es el protestantismo y el catolicismo romano. Y prácticamente todas las religiones en lo siguiente. Mientras el resto cree en el sinergismo, le voy a explicar qué es sinergismo. La salvación es una obra en cooperación de Dios y el hombre. Eso es sinergismo. ¿Qué significa? Que yo tengo que ayudarle a Dios para mi salvación. No, ustedes y yo aquí creímos el monergismo. ¿Qué es monergismo? La salvación es una obra única y exclusivamente de Dios. ¿Alguien lo creyó? Eso es lo que creemos en este lugar. Por eso es importante que tú sepas cuáles son esas 5 solas, de dónde salen esas 5 solas y por qué esas 5 solas. ¿Me di a entender en esta mañana? La cuarta. ¿Sí, la cuarta? Solo Cristo. Solo Cristo. Llevamos sola escritura, llevamos sola gracia, sola fe y ahora sola Cristo. Sola Cristo. La salvación es obtenida por el trabajo mediador de Cristo Jesús. Su vida sin pecado y su pago sustitutivo son suficientes para lo que es la justificación de mi vida y reconciliación con el Padre Celestial. Y esto ni siquiera es de nosotros, viene de Dios. Lo he explicado y lo explico mucho en lo que son los discipulados como tal. Cuando empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho en todo el Antiguo Testamento para volver a tener una relación contigo y conmigo. Y siempre lo he dicho de esta manera. 3 cosas tiene Dios que nos colocó a cada uno de nosotros. 3 cosas. Primero, mente, voluntad y emociones. Y eso lo colocó en tu vida y en la mía también. Mente, porque cuando creó al mundo no lo dejó ahí nomás,
sino que en la mente dijo, wow, esto vamos a hacerlo, y lo hizo. ¿Cuántos lo creen? Voluntad, ¿por qué? Porque tuvo el sentir de qué, de hacerlo. Y las emociones, cuando 1:31 de Génesis dice, y todo quedó bueno en gran manera. ¿Qué dice? Wow, ¿esto quedó qué? Bien. Pues eso lo colocó en tu vida y en la mía. Ustedes y yo tenemos mente, voluntad y emociones. Esas tres cosas significa que son personas. Y escuchen bien, lo mismo es Dios, una persona que quiere tener relación con cada uno de nosotros. ¿Quién la dañó? Mire al que tiene al lado, dígale con razón. ¿Qué le dijo? Pues usted también, mijo. Adán y Eva tuvieron la culpa de ello, y por consiguiente ellos nos hicieron transgresores a nosotros también. Ese pecado de ellos también se transfirió a tu vida y a la mía. Por eso nadie nació sin pecado. ¿Sigo por acá, iglesia? Entonces, la salvación es sostenida por el trabajo mediador de Cristo Jesús, y Él lo que hizo es reconciliarnos con el Padre. La justificación es a través de la gracia solamente, por fe solamente y debido a Cristo solamente. No hay evangelio excepto el de la sustitución de Cristo en nuestro lugar, de tal manera que Dios le atribuyó a Cristo nuestro pecado y atribuyó a los creyentes la santidad de Cristo. Por eso ustedes y yo somos seguidores de Cristo Jesús. Debido a que Cristo recibió el juicio, ¿cuántos lo creen? Ahora, el juicio que nosotros merecíamos, ¿o no? El juicio que ustedes y yo merecíamos. Nosotros ahora caminamos en su gracia y por su gracia. Yo no sé si lo crean. Como aquellos que han sido perdonados para siempre, aceptados y adoptados como hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso, solo Cristo se establece como una de las bases principales aquí en la iglesia. Hay unos textos que quiero dejarles, si quieren tomarle la foto o lo que sea, o apuntarlos como tal, para no alargarme tanto, pero el sentido de esos textos fueron, entre otros, los cimientos que sostenían esos hermanos fieles, esos amantes de la palabra en ese siglo XVI, por medio de los tiempos, que simplemente dijeron, esto es la base de la iglesia. Fue el principio de solo Cristo que compungió poderosamente los corazones de los hermanos al momento de reivindicar la verdad del Salvador. Eso es lo que creyeron ellos. Y por supuesto nosotros lo abrazamos, no por ellos, sino porque lo sacaron de la bendita palabra de Dios. Es que la salvación descansa única y exclusivamente en la obra del Salvador, en la criatura, que no tenga ninguna participación. Evidentemente que no es una idea muy popular y que sea aceptada humildemente con los brazos abiertos. De hecho, iglesia, este tema planteado con una claridad, aún en iglesias que dicen ser evangélicas, la verdad de solo Cristo es resistida frente a sus doctrinas. Hay unos que son solo Dios, y para ellos Cristo un profeta más, y por supuesto si no está Cristo, no está el Espíritu Santo, porque no existe, y las hay, y por supuesto se mueven en ese sentido por estos siglos. Ahora, por siglos se han extendido también discusiones sobre el origen, sobre la obra, sobre el destino de Jesús de Nazaret. Esta eterna discusión sobre la preexistencia, la deidad, su concepción virginal, sus milagros, su resurrección, y hasta el día de hoy se mantienen con la misma vigencia. Aún todavía siguen peleando a ver dónde está la tumba de Jesús. Y la tumba de Jesús existe. La tumba de Jesús está, pero vacía. Si aquí creemos de pronto en Mahoma, vaya a la tumba y allá está. Si aquí creemos de pronto en Mao Zedong, vamos a la tumba y allá está. Pero si aquí creemos en Cristo Jesús, vamos a la tumba y allá no está, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos y está en mi vida y en mi corazón. Amén. Esta eterna discusión sobre esa preexistencia existe todavía.
No obstante, para los legítimos hijos de Dios, ¿cuántos de ellos hay aquí? Tenemos el Espíritu Santo, que es el que dejó Jesús, que dejó Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nos enseñe, para que nos continúen sus enseñanzas y podamos decir, es una verdad infalible para un hijo de Dios. Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, que vino al mundo con un solo objetivo. ¿Cuál fue? Salvar al hombre, salvar a la humanidad de delitos y pecados. Y ustedes y yo fuimos pasados por ello. ¿Cuánto lo creen? Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Y los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo, porque la iglesia estaba en otras cosas diferentes. Ningún ritual, ninguna institución, ningún individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solamente Cristo. Ahora venimos y nos están enseñando muchas cosas, muchas otras cosas. Proyectos, visiones, necesidades de competir, lo que es la primogenialidad de Cristo Jesús en la iglesia, filosofías, ideales, argumentos que deben ser de pronto explicados en la iglesia, porque muchas veces no entendemos de que Cristo dio su vida por cada uno de los que pertenecemos a la iglesia de Cristo hoy. Entonces, eso es inminente. En la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, los intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. A medida que va pasando el tiempo, entonces creemos que también debemos de cambiar esas cosas. Y yo te digo, eso es lo que creemos, en eso está sustentada la iglesia, el Oasis, y eso es infalible, no cambia y jamás va a cambiar, porque la gloria de Dios se lo lleva de este lugar. Última, solo la gloria para Dios. Solo la gloria para Dios. Al llegar a esta última de las 5 solas, no nos queda otra cosa que señalar que todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo ha sido para alabanza y gloria de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada más, iglesia. Solo la gloria de Él. Permítame decirle, ¿cómo vamos nosotros que merecíamos muerte, que merecíamos esa inmundicia en que vivíamos? ¿Cómo nos vamos a robar la gloria de Dios? Les vengo diciendo que todo lo ha hecho Dios para volver a tenernos otra vez como sus hijos. Todo lo ha hecho Dios. Solo escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo la gloria para Dios. ¿Por qué? Porque todo lo hizo Dios para que tú y yo estuviéramos sentados acá. ¿Cómo le voy a quitar yo la gloria a Dios? Y permítame decirle, algunos lo hacen. Algunos desde un lugar de estos lo hacen. Romanos 11:36, si lo tienen por ahí. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dice Romanos. Le coloco otros textos allí, iglesia, para que tengan este sentido de lo que es la gloria para Él y ustedes lo tengan claro también, porque de eso se trata, que ustedes y yo tenemos las bases firmes en la iglesia del Oasis de lo que son las 5 solas. Ojo, Dios no existe para satisfacer ambiciones humanas, deseos humanos, apetitos de consumidores o nuestros intereses espirituales privados. Dios no existe para eso. Dios respalda su palabra. Porque yo soy igual de pecador a ustedes. Igual. Bueno, aquí no hay pecadores entonces. Yo soy igual. Así que Dios lo que hace es respaldar su palabra. Con eso te estoy diciendo, jamás va a respaldar al hombre. Jamás respaldará al hombre. Respalda es su palabra. Por consiguiente, esa base tiene que estar sentada en la iglesia, porque Él es el que en un momento coloca las bases de su iglesia, la iglesia de su Hijo Jesús.
Y cada día, dice la palabra, cada día Él mismo añade a su iglesia los que han de ser salvos para su gloria eterna. ¿Cuántos han venido por primera vez o última vez a la iglesia? ¿Cuántos? Dios te bendiga. Qué bendición tan grande. Y ten en cuenta algo. ¿La invitaron? Amén. Amén, amén, amén. Qué lindo. Ajá. Amén. Amén. Los jóvenes estaban ayer. Ah, genial. Amén. Qué lindo. La gloria sea para el Señor y bienvenida. Que sea la iglesia del Señor bienvenida. Pero lo más importante es Dios golpeando la puerta, diciendo, hija, te necesito en mi casa. Y bienvenida. También tú, ¿no? Qué bendición. Amén. Amén. Y pienso que en oración de toda la iglesia se lleva esa paz que solamente da nuestro Dios y Padre Celestial. Amén. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? ¿Cómo le damos ustedes y yo la gloria a Dios hoy? Cuando vivimos una vida en obediencia y en santidad. ¿Qué es lo único que podemos hacer ustedes y yo? Obedecer. ¿Cierto que sí? ¿Pero qué es lo más difícil de hacer? ¿O no? Es muy difícil. Tenemos papá y mamá, ¿cierto? Y los capoteamos también, ¿cierto? Porque es difícil obedecer. Y si es difícil obedecer a quien vemos, mucho más difícil obedecer a quien no vemos. Pero sentimos y sabemos que está ahí. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Lo está diciendo, ¿no? Juan. En Juan capítulo 4 nos dice claramente, estoy buscando ¿qué? Adoradores. ¿Qué? Que me adoren en espíritu y en verdad. Es otra forma de glorificar a Dios. Mire, yo no sé en un momento determinado si fuiste igual a mí. Cuando yo entro a la iglesia parecía esta columna, no me movía nada. Y hoy veo algunos que de pronto entran a la iglesia y la alabanza y están aquí brincando y saltando y como asustados diciendo, ¿dónde estoy? ¿Cierto que sí? ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Adorándolo en espíritu y en verdad. Yo no sé si, bueno, perdónenme aquellos que de pronto digan, no, pastor, tráigame de pronto a Nicky Jan y ahí sí, bueno, yo no sé. ¿Cómo glorificamos a Dios? Cuando le buscamos en oración, en súplica, en ruego, por supuesto. Vamos a decirle al Señor Todopoderoso, Él es. Cuando evitamos el pecado, cuando huimos de la tentación. Recuerden ¿a quién? El hombre José, ¿cierto que sí? El hombre José, y lo he explicado en muchas ocasiones, que pareciera indicar que si sale desnudo es que eso iba bien adelantadito. Si sale corriendo desnudo es porque la cosa iba muy en serio. Entonces es bueno huir, es bueno salir huyendo, porque eso glorifica a Dios. También cuando llevamos mucho fruto, dice la palabra. Todo eso basado en la palabra. ¿Y por qué quiero terminar con esto? ¿Por qué quiero terminar con esto? Porque hoy en día estamos viendo otro problema más. Que hay unos calvinistas más calvinistas que Calvino. Entonces se fueron al extremo.
Y amén por querer en un momento determinado tener ese sentido que los reformadores dijeron. Sí, amén, amén. Pero quien me instruye, quien me guía, quien me dirija es la palabra de Dios. No Calvino, ni Lutero, ni los protestantes. No, es la palabra de Dios. Por eso quiero mostrarles a la luz de la palabra esas 5 solas en la Biblia. Está ¿en qué? En Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30. Filipenses 1, 27 al 30. Lo pusieron en colorcito, qué bueno. Vamos a leerlos todos. Y ten en cuenta, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿De quién? Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que ¿qué? ¿Que está ahí qué? ¿Qué significa eso? Fe, sola fe. ¿Cierto que sí? En un mismo espíritu, ¿qué? Combatiendo ¿cómo? Unánimes. Unánimes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Solo escritura. En la fe del Evangelio. Sola fe, sola gracia. Eso es lo que el Señor ha instituido sobre la iglesia de Él. Mire, Pablo, a pesar de que no fue reformador, Pablo, a pesar de que perseguía cristianos, Pablo, a pesar de que participó en la muerte de cristianos, lo entendió muy bien. Entonces, no son los reformadores, no seamos más calvinistas que Calvino, no hay necesidad. La palabra es suficiente para que tu vida y mi vida sepa que en esas 5 solas están sustentadas bajo la palabra de Dios, y en eso se sustenta la iglesia familiar cristiana, el oasis, a partir de todo este tiempo que hemos predicado su palabra. ¿Cuántos lo creyeron? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos bendiga y que el Señor ante todo nos dé su bendición hoy y siempre. Pongámonos en pie, por favor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, y qué lindo eres. Que a través de tu bendita palabra nos edificas, nos llenas y nos satisfaces, buen Dios, sabiendo de que esa palabra viva y eficaz es la que transforma nuestro caminar aquí en la tierra. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos hombres que en un momento pusieron también en su momento, Padre Celestial, ese estupor frente a lo que en un momento vivía la iglesia. Yo te digo, Señor, cuánto necesita hoy una reforma a la iglesia también. Pero mi Padre Celestial, lo único que nos resta es decir, ayúdanos a sostenernos y mantenernos en lo que tu doctrina ha colocado en la iglesia de Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a saber, Padre Santo, que no son las luces, que no son los shows, que no son los espectáculos, buen Dios, que no son las emociones, que es tu vida en nuestra vida. Cuando una persona decide seguir a otra persona, creemos en Dios que es persona y que nos está buscando por todos los medios para poder llegar a ser hijos de Dios Altísimo. Y eso es lo que hace Jesús y eso es lo que afirma el Espíritu Santo en nosotros. Yo te doy gracias, mi Rey poderoso, y ayúdanos porque no es fácil, Santo Rey, frente a tantos ofrecimientos que hay, porque todos quieren tener ofrecimientos de una manera y de otra, pero esos ofrecimientos vienen muchas veces del hombre, Señor. Basta decirte, Señor, que seas tú el que dirijas tu iglesia, y Padre Celestial, que la mano humana no entre ahí, porque si no dañamos todo lo que es tu iglesia, mi Señor. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, y aquellos que han sido bautizados cristiana evangélicamente, se quedan en pie, los demás tomen asiento, pero recordando de que Dios quiere que tomemos decisiones frente a lo que Él nos llamó a hacer.